Bienvenidos a una nueva clase del curso Materiales en Ingeniería, en la cual abordaremos el concepto de hibridación de orbitales atómicos. Ahora, ¿qué pasa cuando la hibridación ya no es del tipo sp, sino del tipo sp2? En este caso, lo que tenemos es, pensemos nuevamente para el átomo de carbono. El átomo de carbono ya sabemos que él tiene entonces, una vez ha sido excitado, como lo hicimos en la diapositiva anterior, él tiene un electrón en el orbital 2s, otro en el 2px, otro en el 2py y otro en el 2pz. Una vez ya el carbono está en su estado excitado, ya tiene los 4 electrones de valencia para poder generar el enlace, el siguiente paso es que haya una hibridación. Como tenemos una hibridación del tipo sp2, entonces se van a hibridar o a mezclar un orbital s solo con 2 orbitales p. El otro pz se va a quedar quietico sin hibridar. Por lo tanto vamos a tener 3 orbitales híbridos sp2. ¿Por qué 3? Porque recordemos que el número de orbitales que se hibridan será igual al número de orbitales hibridados. Como estamos hibridando 3, 1s y 2 del p, vamos a tener 3 orbitales híbridos de la forma sp2. Y el último electrón que no se hibridó va a quedar aquí en el orbital 2pz. ¿Listo? De tal manera que en este caso, recordemos que siempre que haya una hibridación sp2, la forma de la geometría de la molécula será del tipo trigonal plana, donde hay 120 grados entre los enlaces. Entonces en este caso lo que tenemos es un híbrido S con un orbital S mezclado con 2 orbitales P, me van a producir entonces estos 3 orbitales híbridos y quedó un orbital P que está en el eje, en este caso en el eje Z puede ser. Y lo más importante es que los 3 orbitales híbridos están en el mismo plano y están separados todos a 120 grados entre sí. Por eso se llama una geometría trigonal plana. Otro ejemplo para el caso de la hibridación sp2 es la molécula de trifluoruro de boro que vimos en un inicio, que vimos que tenía solamente 6 electrones de valencia, no cumplía la regla del octeto, es decir, que tenga 8 electrones en su última capa y sin embargo experimentalmente se encuentra que la molécula se forma y es muy estable. Para entender esto ya lo podemos entender con el concepto de hibridación. ¿Qué va a pasar aquí? El átomo que se va a hibridar es el boro. Recordemos que el boro tiene 5 electrones en total, de tal manera que aquí pensemos en que tenemos aquí el 1s2, tenemos el 2s2, 2p1, tenemos en total 5 electrones en total, de los cuales tenemos 3 de valencia, los cuales el primer paso que debe hacer entonces el boro es excitarse, mandar el electrón para el otro estado para que pueda generar el enlace con los 3 electrones. En este caso entonces lo que tenemos es que va a quedar un electrón en el estado 2s y 2 en el estado 2 en los orbitales 2p, de tal manera que el boro ahora sí puede entrelazarse con 2 átomos de flúor mediante un enlace covalente, porque ya tienen los 3 electrones libres, no están apareados. Después de hacer esto, viene el concepto de hibridación. El átomo de boro va a hibridar en este caso este orbital 2s con estos orbitales 2p, con 2 orbitales 2p, un orbital 2s con 2 orbitales 2p, obteniendo 3 orbitales híbridos sp3. Realmente, para ser bien estrictos, deben de llamarse 3 orbitales híbridos 2sp2, perdón, dije anteriormente sp3, es 2sp2. Bien, y el orbital 2p0 quedó sin ningún electrón. De tal manera que ahora sí tenemos entonces 3 orbitales híbridos que tienen la misma forma. Antes no, por ejemplo, el que estaba en el orbital 2s no tenía la misma forma que el que está en el orbital 2p, por eso no se podría dar el enlace. Ahora que ya tienen todos la misma forma, entonces el átomo de boro, digamos que estos son los 3 orbitales híbridos sp2 que están en el mismo plano, separados 120 grados entre sí, todo esto ocurre en un mismo plano. Esto es lo que está pasando, estos son los 3 orbitales híbridos sp2, por lo tanto se puede juntar o enlazar ahora sí mediante un enlace covalente con los 3 átomos de flúor a una dirección de 120 grados entre ellos. De tal manera que lo que vamos a tener en este caso serán, en este caso aquí tenemos un enlace del tipo sigma, sp2 del orbital sp2 del boro con un orbital p del flúor. Aquí también tenemos lo mismo, un enlace sigma sp2 con un orbital p del flúor.
y por este lado también tenemos un enlace del tipo sigma con el orbital sp2 híbrido del boro con el orbital p del flúor. Como tenemos entonces ya tres enlaces que se están dando en este caso entre tres orbitales híbridos y tres orbitales p de los átomos de flúor, tenemos una geometría del tipo trigonal plana. Siempre que tengamos una hibridación del tipo sp2, la geometría formada será una geometría del tipo trigonal plana. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la hibridación sp3? La hibridación sp3 consiste en hibridar o mezclar un orbital s con tres orbitales p, obteniendo al final 4 orbitales híbridos sp3. Recordemos nuevamente, por ejemplo, para el carbono, cuando él está en su estado excitado, tiene un electrón en el estado 2s o en el orbital 2s y 3 en los orbitales 2px, 2py y 2pz. Pasa el proceso de hibridación, pero en este caso se van a hibridar o se van a mezclar este orbital 2s con los tres orbitales 2p, de tal manera que se van a obtener, como hemos dicho, 4 orbitales híbridos de la forma sp3, los cuales tendrán la misma forma, la misma energía, pero diferente disposición en el espacio. Como tenemos en este caso 4 orbitales híbridos que deben de orientarse en diferentes disposiciones en el espacio, pero todos generando el mismo ángulo entre sí, la única manera que se da esto es en una geometría tetraédrica. Es decir, pensemos que aquí tenemos el átomo de carbono, aquí tenemos un orbital híbrido sp3 con su colita por este lado, aquí tenemos otro orbital híbrido sp3, aquí tenemos otro orbital híbrido sp3 y aquí tenemos otro orbital híbrido sp3. Eso que acabamos de realizar ahí se evidencia mucho mejor de esta manera o de esta manera, donde lo que tenemos son entonces 4 enlaces en las tres direcciones del espacio a un ángulo de 109.5 grados entre cada uno de los enlaces y de los orbitales híbridos sp3. Como ya tenemos entonces 4 orbitales híbridos con la misma energía, entonces en este caso el átomo de carbono se puede hibridar, puede enlazarse. Por ejemplo, podría enlazarse en este caso con 4 átomos de hidrógeno, uno que tenga un orbital 1s, otro que tenga un orbital 1s, otro que tenga un orbital 1s y otro que tenga un orbital 1s, donde en cada uno de esos tenemos un enlace sigma entre el orbital híbrido sp3 del carbono con un orbital s del átomo de hidrógeno. Aquí se repite lo mismo, tenemos un enlace del tipo sigma entre el orbital sp3 híbrido del átomo de carbono con el orbital s del átomo de hidrógeno. Esta será entonces la molécula, pensemos en la molécula de metano, que es el CH4. El carbono se ha enlazado con los 4 hidrógenos, de tal manera que cada uno de los hidrógenos está en las puntas de un tetraedro, donde se está generando 4 enlaces del tipo sigma, o sea, frontales, los cuales son muy rígidos, muy fuertes, porque hay una interpenetración frontal entre los dos orbitales atómicos, a diferencia, por ejemplo, del enlace pi, que es más débil, porque la interpenetración es del tipo paralela. Muy bien. Hemos visto entonces cómo es hasta ahora la forma del enlace, dependiendo del tipo, la forma de la molécula, es decir, su geometría, dependiendo del tipo de hibridación. Por ejemplo, pensemos en otra hibridación sp3, en este caso para la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco o NH3. En este caso, lo que tenemos en la molécula de amoníaco es que el nitrógeno, que tiene 7 electrones, tendrá entonces una configuración del tipo 1s2, 2s2, 2p, 3. De tal manera que lo que tenemos es en total 5 electrones de valencia que se pueden generar para el enlace, de los cuales solamente 3 estarán utilizándose en el enlace. Estos 2 del 2s estarán como pares libres. Muy bien, entonces el átomo de nitrógeno, lo primero que debe hacer es hibridarse, va a hibridar en este caso el orbital 2s con los 3 orbitales p, de tal manera que lo que vamos a obtener al final es, en el estado 1s tenemos los 2 electrones que igual no interactúan en el enlace, solamente los de valencia, tenemos un orbital híbrido sp3 donde tenemos 2 electrones y otros orbitales híbridos sp3 donde tenemos los electrones libres para el enlace. ¿Listo?
observemos que tenemos cuatro orbitales híbridos sp3 porque hemos hibridado un orbital 2s con 3 orbitales 2p. De tal manera que en este caso ya lo que tenemos es que como tenemos una hibridación del tipo sp3, la geometría será del tipo tetraédrica. Es decir, el nitrógeno se va a centrar, digamos, en el centro de este tetraedro, y los átomos de hidrógeno estarán en las puntas del tetraedro. Pero ojo, solamente hay 3 átomos de hidrógeno, por lo tanto queda un orbital híbrido que ya contiene los 2 electrones apareados, ¿cierto? Aquí los vemos, tenemos un orbital híbrido donde tiene los 2 electrones, y aquí tenemos que si hay un enlace, en este caso podríamos decir que se está generando un enlace del tipo, aquí tenemos un enlace del tipo sigma, un enlace frontal entre el sp3 del átomo de nitrógeno con el S del átomo de hidrógeno. En este caso, como hemos dicho que cuando tenemos una hibridación del tipo sp3 debe de ser la forma geométrica tetraédrica, aunque debería de ser tetraédrica, como tenemos un par libre acá que no está utilizado en el enlace, este par libre hace una especie de repulsión electrostática de tal manera que empuja un poco más o achata el ángulo en el cual debería de ser de 109.5, pero debido a estos 2 pares libres empujan un poco más estos átomos de hidrógeno que están dándose en el enlace, de tal manera que la geometría es tetraédrica, pero el ángulo de enlace ya no es de 109.5 sino de 107.3. Debido a este orbital híbrido que no está enlazado pero que tiene un par libre, ese par de electrones empiezan a repeler un poco a los demás que están aquí en los enlaces, haciendo que se achate un poco el ángulo. De tal manera que tenemos entonces cómo se forma o cómo es la forma de la molécula de amoníaco. Pensemos por último de aplicación a la hibridación sp3 la molécula de agua. En este caso el átomo que se va a hibridar es el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno tiene en este caso 8 electrones, por lo tanto, como el oxígeno tiene 8 electrones, entonces tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, y en los orbitales 2p tenemos entonces 3, ahí llevamos 4 y 3, 7, y tenemos entonces 8, de los cuales solamente estos de acá pueden interactuar en el enlace porque son los de valencia. ¿Qué va a pasar? Vamos a hibridar, vamos a mezclar estos que están en el 2s con los 3 del 2p, de tal manera que en vez de tener eso vamos a obtener 4 orbitales híbridos sp3, con la diferencia de que 2 de los orbitales híbridos sp3 están ocupados con sus electrones apareados y quedan solamente 2 orbitales híbridos sp3 libres para generar el enlace. De tal manera entonces que el átomo de oxígeno, digamos que es este central, donde aquí tiene un orbital híbrido sp3, y el átomo de hidrógeno tiene un orbital S, de tal manera que aquí se está generando un enlace sigma del tipo frontal entre los orbitales híbridos sp3 del átomo de oxígeno con el orbital S del átomo de hidrógeno. Sin embargo, obsérvese que quedan 2 orbitales híbridos que no están en este caso en el enlace, pero que tienen electrones allí. Es decir, como observamos acá, aquí tenemos los 2 átomos de hidrógeno que se van a enlazar con los 2 orbitales híbridos y 2 orbitales híbridos que tienen electrones apareados allí, los cuales no intervendrán en el enlace. Como pasaba en la molécula de amoníaco, el par libre que teníamos aquí empieza a repeler un poco más fuerte. Como en este caso tenemos 2 pares libres, van a repeler un poco más fuerte o achatar un poco más el ángulo, de tal manera que el ángulo para la molécula del agua ya no es, aunque debería de ser tetraédrico, no es a 109.5 ni a 107.3 como pasaba para el amoníaco, sino en este caso de 104.4 grados, dándole una forma a la geometría de la molécula de agua, una geometría angular. Muy bien, hemos visto entonces cómo se forman las moléculas y la geometría de las moléculas que se dan mediante un enlace covalente utilizando el concepto de hibridación. Ahora nos interesaría saber qué pasa cuando el enlace covalente se da en estado sólido, es decir, cuando generamos una red covalente. En la naturaleza existen varios tipos de red covalente, nosotros en particular estudiaremos 2, como es la red del diamante y del grafito, o también del sílice. La red del diamante y del grafito son diferentes debido al diferente tipo de hibridación que se da en los átomos de carbono para formar estos 2 compuestos o estas 2 formas alotrópicas del carbono, el diamante y el grafito.
Aunque el diamante y el grafito están hechos básicamente a partir de carbonos que se han enlazado mediante enlaces covalentes, las propiedades de ellos son muy diferentes. Por ejemplo, el grafito es oscuro, es negro, opaco a la radiación, mientras que el diamante es transparente, translúcido a la radiación electromagnética. El diamante es la sustancia más dura que existe en la naturaleza, mientras que el grafito realmente no es tan duro, puede exfoliarse precisamente. Otra propiedad es que el grafito es conductor de la electricidad, un poco débil, pero conduce, mientras que el diamante es el mejor aislante eléctrico. Todas estas diferentes propiedades entre estas redes covalentes, que es del mismo elemento, que es el carbono, se deben al diferente tipo de hibridación que se ha dado para formar estas dos redes. Entendamos más o menos un poco qué es lo que está pasando con la estructura del grafito. Lo que pasa en el grafito es que tenemos una hibridación del tipo sp2 para los átomos del carbono. Recordemos que cuando tenemos una hibridación del tipo sp2 para los átomos del carbono, la geometría que se obtendrá es una geometría trigonal plana. Es decir, lo que tenemos es el átomo de carbono cuando ha estado excitado, y cuando en el estado excitado recordemos entonces que él tiene en el orbital 2s un electrón, y en los orbitales 2p en cada uno tiene un electrón. Después del proceso de hibridación, vamos a decir la hibridación sp2, que es lo que le pasa al grafito, entonces lo que tenemos es dos orbitales, tenemos 3 orbitales híbridos sp2, y un orbital que no se hibridó, que quedó, digamos, en el P, lo voy a llamar el PY por simplicidad geométrica, pero podría ser el PX, PY, PZ. Bien, tenemos entonces 4 electrones que pueden enlazarse, pero 3 tienen orbitales híbridos sp2 y uno solo tiene un orbital PY. Por lo tanto, cuando se genere el enlace, en el mismo plano se van a enlazar 3 átomos de carbono con sus orbitales híbridos, y entre plano y plano se enlazará otro átomo de carbono con los orbitales PY. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la red que se va a obtener es, en un plano, como observamos aquí, una geometría trigonal donde tenemos 120 grados de separación entre todos los átomos de carbono, en el mismo plano donde tenemos, aquí podremos decir que pintemos cómo es el enlace para que se evidencie un poco. Tiene 3 orbitales híbridos sp2 que se van a enlazar frontalmente con los otros híbridos sp2 de los átomos de carbono. De tal manera que tenemos 3 enlaces sigma sp2 en el mismo plano entre los átomos de carbono. Estos enlaces sigma sp2 son muy rígidos, una distancia interatómica muy pequeña, digamos del orden de 0.142 nanómetros. Eso hace que, como el enlace sea tan rígido, sea muy difícil separar los átomos de carbono que están en el mismo plano. Sin embargo, como vimos que quedaba un orbital P que no se hibridó, ese orbital P es el que se va a enlazar por encima y por debajo con otro orbital P de un átomo de carbono que esté en otro plano. De tal manera que aquí tenemos un enlace sigma, ya no entre orbitales híbridos, sino digamos entre los orbitales PY y PY de cada átomo de carbono. Esto hace que tengamos, como les digo entonces, 3 enlaces sigma sp3 en el mismo plano y un enlace sigma PY entre planos diferentes, formando entonces al final hexágonos, porque tenemos en un plano una geometría de la forma trigonal plana, y cuando unimos planos entre sí que tengan la misma geometría formamos entonces hexágonos, donde tenemos enlaces sigma PY y PY por encima y por debajo de cada plano. Ese tipo de hibridación sp2 para el carbono hace que entonces, como dijimos, difícil de separar los átomos de carbono en el mismo plano, pero fácil de separar los átomos de carbono entre plano y plano. ¿Por qué? Porque la distancia de separación entre los átomos de carbono entre los dos planos es de 0.35 nanómetros, mucho más grande que la distancia de separación entre los átomos del carbono que están en el mismo plano. Eso hace que de alguna manera con una excitación externa se pueda romper este enlace, lo que hace que aparezcan electrones libres. Eso explica la conductividad eléctrica baja, pero que existe para, en este caso, la sustancia de grafito. También explica el hecho de que el grafito sea exfoliable, es decir, que pueda separar entre planos del mismo cristal.
Eso es evidenciable, por ejemplo, cuando escribimos con un lápiz de mina de grafito, podemos escribir en una hoja de papel porque planos del grafito se han quedado pegados en la hoja. ¿Por qué? Precisamente por la propiedad de que el grafito sea exfoliable, es decir, se pueden separar las placas o los planos del grafito. Si pudiéramos separar una sola plano del grafito, obtendríamos algo que se llama el grafeno. Es solamente una capa de grafito. Muy bien, además de eso, debido a que es fácil de romper estos enlaces, están entre plano y plano, el grafito se utiliza también como, lubricante en seco, debido a sus propiedades de exfoliable. Muy bien. Eso es lo que nos pasa con el grafito, una hibridación sp2 entre los átomos de carbono, donde tenemos entonces entre el mismo plano enlaces a 120 grados y entre plano y plano los átomos de carbono se están enlazando mediante un enlace sigma PY-PY. En el caso del diamante pasa algo completamente diferente. En el caso del diamante tenemos una hibridación del tipo sp3. Como tenemos una hibridación del tipo sp3, vamos a obtener 4 orbitales híbridos sp3, donde lo que nos decía la teoría es que cuando se nos da una hibridación sp3, obtenemos un enlace donde la geometría es tetraédrica. En efecto, aquí lo que tenemos es entonces un átomo de carbono que tiene 4 orbitales híbridos sp3, digamos que son estos, a un ángulo de 109.3 grados, ¿cierto? De tal manera que se va a enlazar con otro átomo de carbono que también tiene orbitales híbridos, este también tiene orbitales híbridos, este también y este también. Tendremos entonces 4 enlaces híbridos del tipo sigma sp3, sp3, entre los átomos de carbono en la red. Lo que tenemos entonces, cada carbono en el centro de un tetraedro, enlazado con otros 4 átomos de carbono en las esquinas de cada tetraedro, formando enlaces sigma sp3, sp3 a mismos ángulos de 109.5 grados. De tal manera que este otro carbono es el centro de otro tetraedro que tiene también 4 carbonos en las 4 puntas, generando otros 4 enlaces híbridos sigma sp3, sp3. De tal manera que lo que tenemos es 4 enlaces muy fuertes porque son sp3, sp3 en las 3 direcciones del espacio. No hay electrones libres, no puede conducir la corriente eléctrica el diamante. Esto hace que sea el mejor aislante eléctrico. Además de eso, también, como la distancia de separación entre los enlaces sigma sp3 sp3 es muy baja, corresponde alrededor de 0.154 nanómetros, eso hace que sea muy rígido el enlace en las 3 direcciones del espacio, evidenciando el hecho de que el diamante sea el material más duro existente en la naturaleza, debido a los 4 enlaces híbridos sigma sp3 sp3 que tiene en las 3 direcciones del espacio. Además de eso, como no existen electrones libres, tampoco hay manera de que haya interacción electromagnética con electrones libres del material. Por lo tanto, la radiación electromagnética es transparente, el material es transparente a la radiación electromagnética, de tal manera que la luz pasa a través del material, a diferencia de lo que pasa con el grafito, que sí tiene uno o que otro electrones libres entre los planos que pueden absorber y luego reemitir la radiación electromagnética, es decir, la luz. Como hemos dicho entonces, el tipo de la geometría, o en este caso de la forma de la red covalente, es decir, un estado sólido para enlaces de carbono, dependerá de la forma o el tipo de hibridación que se haya dado para las órbitas de los átomos que se van a enlazar en este caso. En este caso estamos hablando del átomo de carbono con sus 2 formas alotrópicas que son el grafito y el diamante. Y hemos visto cómo la geometría tetraédrica del diamante hace que, como tiene entonces 4 enlaces sigma sp3, sp3 en las 3 direcciones del espacio, tenga todas estas propiedades diferentes a las que tiene el grafito. Muy bien, entonces hasta aquí hemos podido ver cómo la hibridación de orbitales atómicos nos pueden mostrar las diferencias de las propiedades que tienen los diferentes compuestos en estado sólido generados por redes de enlaces covalentes.